Buenos días, bienvenidos a otra sesión del Q&A para discutir y revisar temas de interés contemporáneo y que tienen que ver con teoría de restricciones y su aplicación en distintas facetas y ambientes. Bienvenidos muchachos, y hoy Jorge nos propuso que conversáramos como tema general de las herramientas de pensamiento que están alineadas con el objetivo de Eli, de ayudar y enseñarle a las personas a pensar con claridad, y cómo estas herramientas, pues las que existen, las que desarrolló Eli con un grupo de personas, y cómo han habido otras propuestas que se han ido derivando. Jorge, pues si quieres conversar acerca de los Magic Druids y esta herramienta que está propuesta como uno de los nuevos elementos añadidos al cuerpo conocimiento de teoría de restricciones, y partimos por ahí. Bienvenidos. Muy bien, buenos días a todos. Buen día. Esta presentación que les voy a mostrar es algo rápido. Yo se las voy a mandar al correo o a Javier y al grupo, porque no tengo los correos de ustedes, para que la compartan entonces de libre albedrío. No es propaganda política, porque pues lleva el logo de mi compañía, pero son las que utilizo normalmente para los clientes. How is disabled? Participant screen sharing. ¿Cómo hago para que? Gustavo te tiene que hacer co-host. Ok. ¿Ya? Ya Okay. está listo. Ya está. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Ahí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, perfecto. señor. Okay, la voy a poner en presentación. Ya, ok. Como les decía, esto no es propaganda política, pero tomen nota del teléfono, porque este tipo dice saber de lo que habla. O sea, yo puedo testificar, yo soy un creyente de que este tipo sabe lo que habla. Muchas gracias. Construcción de druides. Este material lo terminé ayer como tema didáctico. Entonces, miren, ¿qué es un druide? Primero se plantea la acción. Estas acciones que van a estar abajo son las acciones de un conflicto, los de la nube. ¿sí? Sí. Entonces, una acción, entonces dice, algo comienza a salir mal, como un efecto intermedio, algo comienza a ponerse feo, y finalmente desencadena en un efecto indeseable, o lo que ellos llaman una violación de la meta o del objetivo del sistema. Correcto. Debido a eso, se devuelve a la acción contraria de la nube, o las dos acciones con las que uno constantemente pelea, ¿sí? Y lo mismo por este lado, algo debido a eso sale mal, algo se pone feo, llegamos a otro efecto indeseable y se devuelve. Este loop, este doble loop, si se quisiera, me parece algo muy, porque esto es un árbol de la realidad chiquito. Sí. ¿sí? Que le permite a uno conectar las acciones que están en la base de la nube con los efectos indeseables, que en eso sí que da trabajo uno tratar de construir todo el árbol concreto, y bueno, no importa tanto tengo varios ejemplos a título de entenderlo, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí. Entre comprar grandes cantidades o comprar pequeñas cantidades. Esto lo hice con un distribuidor, un cliente que es distribuidor de productos, o sea, compra y revende los mismos productos con un margen de intermediación. Entonces, fíjense, por el lado de comprar grandes cantidades, voy a poner aquí para que, ¿sí ven el cursor allá? Ajá. Sí, okay. sí, perfecto. Para comprar grandes cantidades, entonces si él hace esto, se consume el efectivo disponible, o gran parte del efectivo disponible. Si consume el efectivo disponible, se dejan de comprar otros productos que también se venden. Y eso conduce a que se pierden algunas ventas. Y debido a eso, él se devuelve al tug of war ese en el otro lado, y dice, no, mierda, hay que comprar cantidades pequeñas. Sí. ¿sí? Y para comprar cantidades pequeñas, entonces eso conduce a que se pierden los descuentos que se ofrecen por compras de volumen.
y eso conduce a que se reduce su margen de utilidad, se deteriora su utilidad y vuelta la burra al trigo, como decimos en Colombia. Exacto. Esto es un tema que en 8 rápidas muestra una realidad. Claro, esto después hay que llenarlo con todos los supuestos y las cosas que hacen falta entre esto y esto, ¿sí? Sí. Pero en general me parece muy valioso el poder tener una herramienta que nos conecte de manera, no sé si suficiente sea la palabra, o de Sí, manera no, yo diría simple. simple, las acciones con los primeros efectos de los efectos indeseables que hemos trazado. Sí. A título, aquí tengo otros y estos son plantillas de PowerPoint, yo se las voy a mandar para que las usen con estos mismos ejemplos si quieren, ¿sí? Por ejemplo, esta, miren, hacer distribución por terceros o hacerla nosotros mismos. Sí. Esto es bastante común, al Sí. menos dentro de mi experiencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, ¿por qué la sobre queremos todo hacer con terceros? fabricantes que están viendo cómo llegarle más al mercado, expandir. Siempre tiene esa duda, saltarse a los distribuidores o no. Exacto, exacto. Esa es la palabra. Yo me quiero saltar el canal Exacto. porque obviamente el distribuidor tiene margen intermedio y yo me quiero quedar con ese margen. Ese margen, exacto. Y eso genera unos conflictos pavorosos, Sí. pavorosos con la red. Hay una inestabilidad en esa transición, en fin. Entonces, si lo queremos hacer con terceros, una de las principales cosas, al menos con este caso en el que estábamos analizando, queremos tener solo unos pocos distribuidores grandes. ¿Sí? Y eso y eso conduce a que terminamos concediendo descuentos adicionales frente a la presión y poder de negociación de los distribuidores grandes. Correcto. Y eso pues deteriora el throughput de la compañía que la manufacturadora. Eso se devuelve a ser distribuidor nosotros mismos. Eso es, se aumenta el GO, más vendedores, gastos, transporte, logística. Esta es la visión general. Eso los conduce a que no somos capaces de conseguir suficiente throughput adicional para pagar el incremento del GO. Y eso conduce a que la utilidad neta se les deteriora y vuelta otra vez. ¿Sí Exacto. Sí. Y este último, para no cansarlos, este tiene que ver con dónde tener el inventario, una cosa bastante relevante en la solución de distribución de TOC. Dice, mantener la mayoría del inventario lo más cercano a los puntos de consumo. Eso conduce a que se aumentan los despachos urgentes, eso conduce a que se aumentan los gastos de operación, eso conduce a que se disminuye la utilidad. Entonces hay que mantener la mayoría del inventario en la planta. Entonces las cosas no se encuentran fácilmente en la bodega, porque la bodega, si antes estaba llena, imagínense ahora con todo el inventario. Todos sabemos que hemos tenido implementaciones que realmente no es que el inventario físico se vaya a aumentar, porque como la agregación es mayor, el inventario quizás es menor de lo que hoy tiene. Pero la percepción inicial de todo el mundo es, ¿y dónde vamos a meter todo eso? No nos va a caber, No exacto. cabe, ¿sí? Exacto. Entonces, frente a la urgencia de despachar los pedidos, algunos se mandan incompletos, porque no encuentran las cosas, ¿sí? Y eso conduce a que se pierden algunas ventas y otras. Entonces, digamos, esto es simplemente un tema que de hecho hay ya una persona que está haciendo cursos de esto, se llama Peter Cronin. Él es un neozelandés. Neozelandés, sí. Ya, y su página es BIT, Black Belt in Thinking. Está haciendo cosas muy interesantes. Y quería proponer esto. Hay un tema aquí que obviamente esto ellos lo usan después para construir cuál es el conflicto medular, ¿sí? O sea, con varios de estos efectos, cogen las acciones y hacen lo que hacíamos o lo que hacemos con las 3 nubes, agregan las D y las D primas y tratan de sacar con mayor rapidez, digámoslo así, y con algún grado de certeza en estos EIDES, cuáles son realmente el B, C y el A de la nube genérica. Sí. ¿Sí?
quisiera por último compartirles uno que a mí era en el que yo había estado trabajando. Déjenme ver si lo encuentro. Este del lado izquierdo. Esto realmente lo vi por primera vez en una presentación que hizo Yuji Kishida. Sí. No me acuerdo en dónde, que entre otras estaba vestido con un kimono, o sea, eso me pareció excelente. Sí, eso fue en Utah. Sí, entonces dice, la acción es mejorar lo que sabemos cómo mejorar. Parece un juego de palabras, pero yo le puse, esto es mío, cambios locales. ¿Sí? Entonces eso nos conduce a que nos enfocamos en mejorar nuestros indicadores de desempeño locales, costos, productividad, eliminar el desperdicio, reducir la variabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Y eso generalmente conduce a que generalmente el flujo global no se mejora en términos generales para mí, delta de throughput menos delta de GO. Y eso conduce a que la utilidad neta no No mejora. o continúa deteriorándose. Correcto. Y eso entonces nos empuja para el otro lado, que es mejoras globales holísticas. ¿Sí? De hecho, el libro que escribió Matías, que agradezco que me lo haya mandado, ya terminé de leer, lo interesante es justamente eso, es no reconocer la naturaleza holística de los sistemas, es lo que nos tiene muy enredados. Correcto. Y eso nos conduce a que no podemos predecir el resultado o los efectos de los cambios holísticos propuestos. En paréntesis, no tenemos intuición del cambio holístico propuesto. Eso genera un terrible temor de parálisis, ¿no? Yo Correcto. no sé qué es lo que va a pasar. Sí, después que termine yo me gustaría hacer como 3 comentarios que tengo porque me parece fantástica este ejemplo. Los cambios holísticos toman mucho tiempo para implementarse y terminan muchas veces por abandonarse. Y finalmente se deteriora sensiblemente la motivación de las personas frente a los cambios holísticos y regresamos back to square one. Exacto. Eso era lo que quería mostrarles. Como les digo, Muchísimas gracias. se los mando free of charge. Thank you, thank you. Sí, yo tengo como 3 comentarios generales. Primero, muchísimas gracias. Ya había visto el tema de los druids o los druidas o druides. Para mí, habiendo leído la propuesta de John y también de Clark Chin, que ahí fue que le llegué a John, ellos dos trabajan mucho juntos en Nueva Zelanda. La propuesta era simplificar o proveer una herramienta intermedia para que la gente desarrollara la lógica de causa-efecto, que es más fácil que la condición necesaria muchas veces, ¿ya? Y entonces permitirles familiarizarse y que rápidamente agarraran vuelo y después, porque hacerse competente en las nubes es más complicado. Ese era como el objetivo que tenía. A mí me parece que la herramienta es todo lo que ayude a pensar mejor y a plantearse precisamente los conflictos que se le presentan a uno, siendo argumentalmente y lógicamente correcto, a mí me parece fantástico. Ese es el primer comentario que quiero hacer. El segundo es, esto se me parece muchas veces a mí al desarrollo también de Alan, cuando tomó la nube y la convirtió en los cuadrantes del cambio. Sí, la Donde del PROCON. La del PROCON, precisamente porque estás tratando de evaluar las ramas negativas y las ramas positivas de cada uno de los lados de la nube para tratar de entender dónde están las premisas o los supuestos que te permitan romper el conflicto. Y la otra cosa que no sé, pues por lo menos en Goldratt es muy común para nosotros hoy en día, por lo menos en mi caso particular, nosotros utilizamos una lógica que se llama construir el círculo vicioso. El círculo vicioso está anclado en entender que dentro del árbol de realidad actual hay una serie de conjuntos de políticas, comportamientos y medidores que componen lo que yo creo y cómo nos comportamos. O sea, eso es como la descripción de las premisas básicas de lo que hago todos los días y que demuestra qué es lo que yo creo, ¿ya? Y ese modo de operación es que precisamente es lo que me ancla
a no haber resuelto el conflicto medular. Entonces el conflicto medular es entre el modo operación actual y el modo operación que yo quisiera tener, que me parece muchísimo o me gusta mucho este que nos compartiste, Jorge, de mejorar lo que se debe mejorar. Y el último comentario que tengo es, por ejemplo, Yuji, conversábamos mucho sobre esa lógica de mejorar lo que sabemos mejorar, es muy típico de la lógica del Kaizen, ¿ya? Es una micro mejora donde está en control el contexto y está acotado y son cosas muy técnicas, muy procedimentales. Entonces tengo cómo mostrar y generar satisfacción por la contribución, la mejora, etcétera. Y tiene que ver con ese tema de la variabilidad, el desperdicio, papá, y todo está perfecto, ¿ya? O sea, lo entendí bien. Y ahora resulta que el otro cambio que tiene que ver con el cambio global y precisamente cuando hablamos de hacer un cambio holístico es precisamente cuando empezamos a meternos en el cambio holístico, empezamos a hablar de las interacciones entre las partes gruesas, que tiene que ver con las premisas de cómo cada uno contribuye a la generación, voy a llamar del throughput como indicador global, y eso hace que estamos hablando de entender o cambiar la propiedad emergente del sistema. ¿Sí? Y eso sí es una fumada de opio, porque venga usted a decirme cuál es la propiedad emergente del sistema, ¿ya? O sea, entonces le dicen a uno, se está metiendo en filosofía, por no decir teología, ¿no? Entonces empezamos, bueno, usted se refiere a holístico, ¿de qué? Nos vamos a ir con el Dalai Lama y vamos a empezar a conversar. Entonces tiene esa dicotomía de entender que holístico, desde el punto de vista bien aterrizado, bien técnico, bien práctico, tiene una cantidad de efectos que realmente es difícil predecir porque estamos cambiando la propiedad emergente del sistema y no todo el mundo la entiende y no todo el mundo sabe cómo contribuye y no sabemos hasta dónde está. Por eso y pues la lógica de lo físico y todo esto, que los problemas que tenemos hoy fueron causados por la forma de pensar y cómo hacíamos las cosas antes. Y para resolverlo necesitamos otra forma. Por eso es que, y es tirarse al vacío al final, pero uno tiene la lógica y la forma de pensar nuevamente con el tema del árbol de realidad futura, los árboles de estrategia y táctica. Para mí todas esas cosas lo que hacen, ayudan a organizar la mente, por lo menos para ponerte dentro de unas barandas donde uno va encarrilado en un área mucho más seguro para el cambio. Pues me acuerdo mucho de las discusiones con él y el secreto del éxito está en proveer un sistema de bajo riesgo para el cambio, porque el cambio va a ocurrir y eso que dices tú, van a sufrir la subida y las caídas del entusiasmo y la emoción, porque la gente está metida fuera, está fuera de su ambiente de confort y tiene que lidiar con eso, con el incremento de la inseguridad, el incremento de la incerteza o de la incertidumbre, y eso hace que no todo lo que antes podíamos predecir lo podemos predecir de la misma manera. Y ya por último, el último comentario que para mí es cada vez más claro, Eli se refería a una cosa que yo creo que al final es lo mismo que decía el doctor Deming, que para mí ese, entre Deming, Ono, toda esta gente, yo siempre me maravillo de cómo se les ocurrían cosas y empiezan a entender. Pero tienes tres niveles de conocimiento. El primer conocimiento que Deming decía, la teoría del conocimiento profundo, ¿ya? Entonces, esa teoría del conocimiento profundo, para mí, Eli, con estas herramientas y todas estas cosas que están ahí, nos permite a nosotros precisamente empezar a desarrollar esa lógica. Y ese es el esfuerzo para mí más grande, cuando las personas dentro de la empresa empiezan a formarse y crear sus propias teorías de conocimiento profundo, entendiendo primero el conocimiento estratégico que tiene que ver para qué está la empresa, cuál es la meta, cuál es la estrategia que vamos a hacer, para dónde vamos. Después está el conocimiento, que es poder desarrollar cuál es el problema medular, entender la empresa como un sistema, entender dónde está el conflicto, dónde está esa nube que tenemos que romper y ese modo de operación que nos tiene anclados. Después está el desarrollar cuáles son todos los elementos de la solución y validar si efectivamente te van a cambiar la realidad, que ese es el conocimiento a nivel operacional. Si yo hago esto, pasa esto, es causa-efecto. Y por último está es cómo gestionar o cómo responder la tercera pregunta de cómo implementar el cambio. Y ese es el conocimiento más duro y creo que el último que Eli se dio cuenta que era el más difícil, es entender la psicología de las personas.
Entonces las herramientas de pensamiento no las, o sea, para mí es el elemento más subutilizado en nuestras implementaciones. Yo sé que tú eres un ferviente practicante de las herramientas de pensamiento, por eso también admiro mucho las discusiones que tenemos y los materiales que nos hemos compartido para allí y para acá, y eso precisamente por eso, porque es la parte más difícil, yo creo, donde más se necesita la práctica y la experiencia de las personas. Ese era como mi último comentario de cierre. Yo quisiera agregar a Javier, gracias por los piropos, como decimos aquí en Colombia, o por las adulaciones. Sí, las herramientas de pensamiento me encantan, pero ¿saben qué? Son las que menos utilizo hoy en día para con los clientes. Porque es que hacerlas y mostrarlas son dos cosas muy distintas. Ah, sí, claro, claro. O sea, tratar de enseñarle un árbol de realidad actual a un cliente, eso es una eternidad y la razón para las peleas. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, una cosa como esta logra el objetivo que se quiere entre conectar entre Muy las rápido. acciones y los aides muy rápido, muy rápido. Sí, ¿Sí? Vean, por experiencia, estos fueron construidos con algunos clientes y otros con algunos amigos. Y lo máximo que nos tardamos fueron 10, 15 minutos en cada cosa. Después de escribir y borrar y volver y sí, porque el proceso es sí, interactivo como siempre, ¿ya? exacto, sí, uno pule y va entendiendo la lógica y va refinando la comunicación de lo que está escribiendo, ¿no? Sí, por ejemplo, uno dice, arranca uno la acción y dice, mejorar lo que sabemos, eso conduce a que la utilidad neta se va a dañar. Uy, espérese. Ese es un disparo transatlántico, ¿sí? Hay otro en el que estoy trabajando desde la reunión con Alejandro, antes de ayer. Les quiero compartir solo las acciones, a ver si lo encuentro por aquí en mis desordenadas. No, aquí está, aquí está. Que es muy común también a la hora de las implementaciones, ¿no? ¿Implementamos por consenso de todo el equipo o no implementamos por consenso de todo el equipo? Interesante conflicto. Sí, ¿Todavía estamos viendo el mismo slide? No, no sé. o sea, está viendo el slide donde estaba Jorge, lo que pasa es que está leyendo algo que tiene escrito a mano, pero que no está Okay. armado, está es WIP. Sí, no lo tengo en esta presentación, pero ustedes están viendo mi presentación. Sí, todavía. Quería La mostrarles. fórmula de la Coca-Cola ya está revelada. Ahí están viendo un árbol de Flying Logic o No, estamos viendo la presentación de PowerPoint todavía. ¿cómo hago para cambiar esa vaina? Salga deja de compartir y después. Ya, aquí arriba está. Sí, eso. Stop sharing. Les voy a mostrar esta otra. Perdón, respecto de esa misma que estábamos hablando ahora. Ahí sí lo ven. Sí. Este es el software de Flying Logic que a mí me encanta. Es una maravilla también. ¿sí? Lo que pasa es que aquí las flechas él las pone como se le da la gana. Entonces ya yo le paro bola a eso. ¿Sí? Este es el que les acabo de mostrar. ¿Sí ven? Las dos acciones. Sí. La nube que propone Yuji, que la puse aquí debajo, que es como el árbol de la realidad actual. ¿Sí ven? Correcto. Yuji dice que la condición necesaria, y vean que estas ya son flechas de necesidad, ¿sí? De prerequisitos, ¿no? Que esa es una discusión también. ¿Por qué volteo las flechas de la nube? ¿Por qué? Si antes estaban de para acá. ¿Sí? Ok, eso es una discusión pues que hay que aclarar, ¿sí? Él sugiere que mejorar el desempeño de la compañía es la razón de ser los cambios holísticos. Suena muy razonable, entre otras, yo pongo entre paréntesis el ROI, la utilidad neta, la base de clientes, el flujo la definición de meta de Eli, pues. Exacto, esto es seguridad al final del día. Ajá. Por el otro lado, ¿cómo mejorar? Sugiere algo que me parece muy poderoso. Dice sentir que uno es de valor para la compañía o lo que es la satisfacción. Correcto.
y ambas cosas construir una compañía siempre próspera o ever flourishing o como quieran ponerle ahí el adjetivo. ¿Sí? Entonces, también es un software muy, yo lo uso todos los días, me parece muy práctico, muy simple. Si construyen muchos árboles, son muchas cosas, esto es una herramienta que les ahorra una cantidad de tiempo en tratar uno de ordenar cuando lo está cosas. haciendo en PowerPoint o en Excel No, y no, algo esto tiene que es... incluirlo, no, una tortura. Flying Logic se llama este. Eso es de Wolf, ¿no? Sí, El de Wolf, sí. de Wolf McNally, sí. Sí. Entonces, pues bien, quería abrir eso. Les decía que en el que estoy trabajando es ese. Ajá. Implementar por consenso o no implementar por consenso. ¿Sí? Sí. Implementar un análisis holístico, o sea, una solución holística. Ese es el contexto. ¿Sí? Sí, sí. Que creo que todos de alguna forma nos hemos topado con algo de eso de, no, pero es que si la señora de los tintos no está de acuerdo, la implementación no va a ser exitosa. Yo particularmente expreso que yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. No. ¿Sí? De hecho, Yo creo... Matías, Y lo hacen justificando bajo argumento de buy-in, ¿no? O sea, que es necesario hacer el buy-in, pero sí, se olvida Sí, que yo sean los involucrados pertinentes, ¿no? No cualquiera. no, ni siquiera eso, Matías en su libro da una dirección, me parece muy, muy práctica. Dice, mire, lo que Goldratt nos enseñó, o mucho, nos trató de enseñar, porque pues muchas veces nos lo dijo y nos lo repitió y nos lo repitió y nosotros necios hacíamos lo contrario. Exactamente. Para probar que no tenía razón. Para probar que Que sabíamos. él no sabía de esta vaina. ¿Sí? Era que las primeras acciones, sin excepción, deben mostrar resultados tangibles que no son cuestionables, que son derivados de la primera acción que se tomó. Sí. O sea, eso para mí hoy en día es música para los oídos, hacia los clientes, hacia las industrias. Sí. O sea, uno, ¿por qué tiene que ser? Es más, yo les soy franco, en la forma en la que yo hago consultoría, en la primera sesión les digo cuál es la solución, si la veo. Digo, yo haga eso, sin haberme pagado un centavo. Sí. Y le digo, haga solo eso, al gerente, obviamente. ¿Sí? Haga solo eso, solo eso, solo eso. Arriésguese a hacer solo eso, no es El árbol completo, sí. la compañía involucrada, porque claro, el convencimiento después de ver los resultados, si es que lo hacen, que esa es la segunda pedacito, La segunda. es absoluto. Sí. Además, en términos prácticos, la reacción genérica es como, si usted dice que solo haciendo esa vaina, esa cosita, a veces son cositas, el sistema se va a voltear. Sí, señor. ¿Sí? Por ejemplo, en distribución, deje de producir por pronósticos, que no es una cosita, ¿sí? Sí, o sea, se dice muy fácil y es ¿Sí? así, pero tiene un tamaño Ahora este volado. reponga los consumos. Eso es algo muy simple, Exacto. ¿sí? Pero uno dice, pero espérese, las implicaciones de eso son monstruosas. Exacto. Precisamente, porque es que cuando la percepción es holística, el efecto tiene que ser monstruoso sobre todo el sistema. Exacto. Monstruoso positivamente hablando. Sí. ¿Eh? Entonces, Sí. me parece muy valioso y pues ya me callo porque pues No, tranquilo. Fíjate que yo lo que iba a Javier, complementar perdón, de... una Ay, hola pregunta. Mari. Buenos días, ¿qué Adelante. tal? Nosotros estamos tratando en medio ahorita en la empresa donde trabajo de hacer una implementación con Matías de las soluciones de OTIF y fill rate. Y precisamente estamos ahí donde no hay consenso ni siquiera en el problema. En el primer punto del buying process no estamos de acuerdo en cuál es el problema de la empresa. Y entonces estamos en ese dilema que si necesitamos que haya consenso o no. Entonces, ¿cómo logras realmente que la gente que siquiera quiera tratar? Sí. ¿Cómo hacemos ese cambio? Pues yo voy a aprovechar que Jorge pidió un respiro
y voy a meter mi cuchara en la sopa, ¿sí? Eh, pues yo creo que voy a usar la lógica que uno, digamos, se encuentra cuando uno le está diciendo a los niños, haga esto que les conviene o deje de hacer esto que no les conviene. Y normalmente los niños no están aptos ni quieren escuchar a la primera, quieren desarrollar su propia intuición y hay mucho experimento. Otras veces creen que se la saben todas. A lo que me refiero con esa manera de explicarlo es, y estamos hablando de personas grandes, adultas, si haces una cantidad de cosas y has comunicado y has entregado la lógica y has demostrado soluciones y todo eso, y la gente todavía no te cree, no te compra la idea, claramente hay un conflicto de fondo, ¿sí? Y que la gente no está verbalizando. Es decir, lo que tú estás proponiendo, algún efecto negativo tiene o que perciben ellos eh, sobre su bienestar o sobre su estabilidad. Y hasta que no descubran cuál es y cómo resolverlo juntos, van a seguir generando esa resistencia. Sobre todo cuando estamos hablando de los primeros niveles donde yo digo que el conflicto no existe o donde creo que ese conflicto no es mío. Y otra de las cosas que como complemento es que normalmente cuando uno hace ese tipo de cosas, la lógica no es suficiente. ¿Sí? Es necesaria, pero no es suficiente. Creemos que todo el mundo con la lógica ya queda convencido. Y lo decimos una y otra vez. Nadie se convence con la lógica. Nadie. La gente se convence es emotivamente, es con las relaciones, con la empatía, es porque te designa la autoridad o la confianza de que te va a creer. O sea, son unas cosas que tienen que ver con toda la interacción humana más que con la lógica pura. ¿Ya? Todo eso tiene lógica. Lo más increíble es que esto que estoy diciendo es que tiene una lógica profunda por detrás, por cómo somos los seres humanos. Entonces, mi sugerencia es que tienen que prestarle un poquito menos atención a la lógica y tienen que tratar, y en alguna vez creo que lo conversamos, Mari, a la gente hay que hablar y hay veces en que no vas a conseguir que la gente te camine porque tiene una personalidad o un estilo o una experiencia de vida que le impide a veces inclusive ver más allá de la nariz, ¿ya? Entonces, por eso la explicación de Jorge o lo que estaba diciendo que si implementamos por consenso o por mandato, ¿ya? Por decirlo así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aquí voy a dar mi hipótesis porque es eso, es una hipótesis. Yo creo que mientras más profundo y más holístico el cambio, es decir, el salto que queremos dar con la empresa es mucho más arriesgado, mucho más grande, nos acercamos cada vez más a la necesidad de hacerlo por consenso, porque quiere decir que tienes que involucrar no solamente la capacidad técnica de las personas, sino que tienes que pedirles que asuman un riesgo profesional, personal, de imagen, de ego, ¿sí? Mientras más difícil, mientras más ambicioso el objetivo que se quiere lograr, ya empiezas a meterte en el mundo donde la gente tiene que estar seguro que quiere estar ahí. Y te estoy hablando desde el dueño, la junta directiva, el gerente general, los vicepresidentes o directores, los jefes de piso, los coordinadores, ¿sí? Y hasta la gente que está en la producción. Mientras más abajo está en la jerarquía, uno puede mandar más. Pero si uno no tiene mínimo de la gerencia media para arriba, todo el mundo con el mismo foco, ese cambio tan ambicioso, tan grande, no ocurre. Entonces, para mí es mucho más fácil agarrar y decir, listo, se hace, es por ejemplo cuando uno va y va a hacer una mejora operativa, que es una implementación de una solución de TOC acotada en un área nada más. Es mucho más fácil, ¿ya? O mucho más fácil, o es, digamos que encaja mejor en ese modelo, no genera tantos efectos negativos. Pero cuando estás al nivel de que la compañía tiene una visión estratégica, está tratando de pensar cómo hace para crecer 10 veces en 5 años, ¿sí? O sea, realmente quiere dar un salto astronómico o hacer algo que nadie ha hecho antes. Si tú no tienes el corazón de la gente y la pasión de la gente metida ahí, ain't gonna happen.
Entonces eso requiere realmente que sea por consenso. Y para cerrar mi ejemplo de en qué me estoy basando, hay un video de Elon Musk que se lo he compartido a varios, o hizo una referencia, no sé si fue aquí en el equipo en Goldratt o qué, pero en el 2008 lo entrevistan y le están diciendo a un Elon Musk bastante más joven, y usted se le va a ir encima a las automotoras de Estados Unidos y de Europa. Sí. ¿Y qué le hace pensar que va a tener éxito? Y entonces dice, la restricción del sistema no es donde usted cree. La restricción del sistema es contar con un equipo de personas altamente y técnicamente competentes, con una pasión que no cesa y que todos comparten una misma visión de lo que es posible. Y me destruyó con eso que dije, eso es lo que he pensado siempre. Para mí el objetivo fundamental de todas las implementaciones de Eli Goldratt eran siempre transformar el equipo gerencial de la compañía. Necesito el enlace de ese video, video, por favor. No, yo te lo paso por WhatsApp, no hay ningún problema. Lo tengo, es cortito. Es una cosa espectacular lo poco que dice. Yo no le hago venia a Elon Musk con todo lo que dice y hace, pero ahí como decía, ya no me acuerdo cómo es la película esta, Jerry Maguire, ¿no? Que decía, you had me at hello, ¿no? Apenas empezó a hablar ya yo estaba rendido con esa pequeña entrevista. Ahí yo se los paso, no hay problema. La verdad que vale la pena tenerlo para uno no perderse. Ese era mi comentario, que fue también largo. Jorge, a mí si no nos paran. Por favor, incluirnos a todos en ese envío. Sí, claro que sí, por supuesto que sí, con todo gusto. Yo quisiera aportar en esa dirección. Yo soy un poco más pragmático que Javier, ¿sí? A veces mucho más, ¿sí? El tema es este, miren, para mí es sorprendente en lo que estoy trabajando, el implementar por consenso, esta es mi nube, implementar por consenso. Aquí arriba, voy a leerles porque mi letra es horrorosa, se daña el espíritu de equipo, implementando por consenso. ¿Por qué lo digo? Porque es que hay un efecto que para mí es muy repetitivo, que a veces levantan la mano y dicen yo estoy de acuerdo, pero internamente no están de acuerdo. Digo, sino que dicen, bueno, la conformación del grupo, yo no voy a quedar aquí como un pendejo. Como el huevo, sí. Entonces digo que sí, pero internamente yo digo, ojalá esta vaina se vaya de rabo y van a ver. Se buscan culpables, el equipo se jode. Yo en lo que digo que soy más pragmático es algo que cada día lo veo y lo veo y lo veo más, quizá por una abstracción negativa que tuvimos nosotros de pensar, o él mismo nos empujó en esa dirección, es nunca entren en el modo de plan piloto. Yo creo que eso es un error, ¿sí? Alan Barnard recientemente habla de, llámelo como lo llame, plan piloto, experimentos. Haga un experimento chiquito, rápido, para que pueda tener un feedback y poder concluir en cierto. Sí. ¿Sí? Entonces, vea, si no estamos de acuerdo, vamos a hacer esto, solo esto. Claro. ¿Sí? Y miramos. Eso es de alguna especie impuesto, pero cuando el resultado se da, que si el análisis está bien hecho, muy probablemente el resultado se va a dar, el consenso sale sobrando, en mi opinión. ¿Sí? Entonces, sí, es un poco queremos llegar con la Madre Teresa de Calcuta. No. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. De hecho, yo creo que el pragmatismo se comparte. Yo creo que siempre va a ser un tema donde hábleme del contexto, de qué empresa, qué gente y cuál es el punto de partida. Claro. Entonces, es cuando ya uno empieza, son matices que uno tiene que considerar. Muy rápido, un ejemplo en una empresa que estábamos viendo acá en Brasil. Yo estoy totalmente de acuerdo con el piloto. De hecho, yo creo que Eli hablaba del piloto cuando le preocupaba porque todo se convertía un piloto aquí, un piloto allá. Era la procrastinación y su desesperación. No solo eso, Javier, sino que la condición negativa del piloto era que realmente nadie le paraba bolas al piloto.
Sí, no estaba o sea, hecho para demostrar, sino para demostrar. que eso no funcionara. Sí, sí, sí. Sí, no, esas cosas obviamente, como digo, para poder hacer un piloto necesitas un full kit que evite todas esas ramas negativas, ¿ya? O sea, nosotros llamamos a eso condiciones necesarias. Usted me garantiza las condiciones necesarias, hacemos un piloto. Si no, no me joda, ¿ya? Sí. Pero volviendo a la praxis y a lo pragmático, en una visita a una empresa que los tipos no tenían capacidad, o sea, estaban sobredemandados y no tenían capacidad. Después de la pandemia, el mercado se volvió loco y no quería sino comprarle a ellos. O sea, esa era la discusión. Néstor, ya estoy viendo que tienes la mano levantada hace rato. Entonces, es una empresa en esa línea, por lo menos absolutamente lean, había hecho toda una reestructuración, célula de trabajo, todo lo que tú quieras. Y entonces que no había capacidad. Y entonces, pues hacemos el recorrido y entonces me dice, ¿qué opina? Y le digo, bueno, hay una cosa que ya noté que tal vez quieran probar y tal vez les puede ayudar. Y le digo, aquí en esta célula, rompan aquí, pongan inventario, o sea, asegúrense que hay un amortiguador de inventario de piezas para procesar antes de este recurso, ¿ya? Y ver qué pasa. Yo creo que tienen capacidad escondida en esa célula. Bueno, lo hicieron en una semana, 20% más de capacidad, en una semana. Entonces, a eso me refiero. Y después de eso, ahí están. Hemos estado discutiendo, pero el tipo dice, no, es que tenemos que ver cómo echamos el proyecto para adelante. Pues ya vimos, una sola recomendación, la probamos, funcionó, inmediatamente te abren la puerta, que es lo que tú decías, ¿no? O sea, tienes que estar ahí para... Y no hay que hacer nada más. Yo no tengo que hacer un taller y la estrategia. Mire, una cosa simple, rompe esa mierda, ponga inventario ahí, dele. ¿Ya? Néstor. Hola, buen día. El diagrama de Flying Logic me hizo pensar rápidamente y llegó a eso también Jorge. El punto en el que estamos situados cuando estamos haciendo el análisis. Si volteas la lógica que va ascendiendo, ¿no? De la base, poniendo la causa en la base, haces girar 90 grados. Te das cuenta que estás en un bucle, pero en un bucle infinito, ¿no? Y estás considerando solamente en ese instante, dos efectos indeseados. Y ese bucle infinito, cuando lo aplicas a una organización que es grande y a una serie de actores que tienen mucho impacto y que la organización está moviendo mucho dinero, sabes que ese bucle está acelerado, ¿no? Es decir, que en cada ciclo, quizás cada trimestre, quizás cada mes incluso, eso está acentuando los problemas de la empresa, ¿no? Ese bucle que está yendo y viniendo. Pero para otros de los árboles que mostraste, los ciclos son más largos, por ejemplo, este del cambio holístico versus el cambio local. Y no me trajo a la memoria rápidamente ese video en el que Eli dice sarcásticamente centralize, decentralize, ¿no? Los vaivenes del péndulo. Entonces también me trae a colación inmediatamente la consideración que haces y que propones y estás discutiendo con Javier. El tema de la gente. Creo que son argumentos que en la discusión son simplistas, ¿no? En la discusión. No es que sean simples, solamente al discutirlos estamos haciendo una abstracción tan extensa para poder comunicar nuestro punto. El tema de la gente es complejo porque siempre se habla de que necesito que la gente compre la idea de acuerdo al impacto y el riesgo que va a tener el cambio dentro de la organización. Mientras más grande sea el cambio y mientras más grande sea el riesgo, voy a necesitar la actuación positiva de las personas adecuadas. Y para lograrlo, cuando una persona no es adecuada, entra en función usualmente una discusión tras puertas cerradas en las que puedes llegar a ser calificado de inhumano o mínimamente corazón de hielo, cuando te das cuenta que si la persona que te está bloqueando no se va, esto no va a avanzar.
Y a veces esa persona puede ser, depende del contexto familiar, el contexto empresarial, depende de qué estamos hablando, ¿no? Como negocio. Entonces tienes que tomar una decisión aún más seria, que es un prerequisito. Es la condición necesaria. Si la persona o las personas o el equipo son los causantes de esto, hay que traerlo al frente. Y la decisión más grande no la puede tomar el equipo, la tiene que tomar un gerente. Y este gerente asume la responsabilidad. Y es ahí donde entran otros elementos que no están, a mi parecer, todavía identificados en la metodología de teoría de las restricciones, que son, no solamente se trata de que el equipo humano es importante, sino que quien lidera y quien tiene el riesgo sobre sus espaldas. Imagínate una organización familiar. El gerente tiene sobre sus espaldas la obligación de que esa empresa persista. Todos los empleados podrán cambiarse de empresa si es que salen de la empresa y se oponen simplemente. Y Alfombra del baño. ya, mi vida. Ya voy yo luego. Déjame continuar acá. No hay nada mejor que traerte de la parte filosófica al día a día. Cuando la empresa es una empresa de tipo familiar y tú hablas de 1, 2, 3, 4 personas de la familia que tienen que tomar las decisiones, estas personas van a seguir cargando la mochila solas, independientemente de las personas. En estos casos no funciona el tema de consenso. ¿Por qué? Porque el consenso no tiene el mismo nivel de riesgo para los empleados, incluso si son los empleados más importantes de la empresa, estén abajo, estén arriba. Ese consenso es imposible porque no están arriesgando la camiseta. Ellos van a cambiarse de camiseta. Es fácil hacerlo. Y esto para mí debe entrar también en un árbol. Y si lo llevo al punto que quiero hacer es, depende del punto de vista en el que estoy parado primero, la persona que está haciendo el razonamiento y el momento en el que estoy. En el gráfico que tú colocabas aparece como E y D, pero fácilmente podemos invertir el E y D y decir que el primero, el que estaba en la base, que es la acción, que le estamos llamando acción, y si es la consecuencia de un efecto indeseado, entonces la acción es un efecto indeseado y el efecto indeseado es una acción. En realidad fue una causa, ¿no? Si es que lo hacemos girar y hacemos que rote levemente, va a cambiar de posición. Entonces, cuando tú ingresas a esa empresa como consultor, te llaman, tú ya has visto el efecto indeseado. Ellos no podían preverlo, pero tú lo estás viendo. Y el discutir con los empleados, ellos pueden decir, no, es porque nos han traído el cambio holístico que esto ha pasado. Y el cambio holístico era un resultado, ¿verdad? No era una causa, pero fue el resultado de haber traído algo. Entonces, en este ciclo yo considero que usando las herramientas de pensamiento, tú vas aclarando lo que tienes en mente, esto que es difícil y abstracto de explicarlo, vas bajando algo para utilizarlo como la herramienta de explicación, para que dejen de mirarlo, imaginárselo en sus propias cabezas y hablemos sobre algo que está en el papel, en la pantalla, en una pizarra, en algún lugar. Y en base a esta herramienta, ya no es un cuestionamiento de lo que piensan, es un cuestionamiento de eso que está ahí, ¿es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Y cerrando, cuando María Eugenia nos dice, yo estoy justo ahí y no hay cuando nos pongamos de acuerdo, probablemente hay que definir cualquier punto, porque si esto es como ese bucle infinito, puedes pararte en cualquiera de los puntos de causa-efecto, ¿no? Incluso las acciones intermedias que estaban apareciendo en el árbol del druide. Puedes pararte en cualquier de ellos y decirle, ¿saben qué? Parémonos en cualquiera, no importa. Veamos si este bucle existe en nuestra empresa. Quizás empieza al medio, quizás empieza al final, da lo mismo. Veamos si ocurre y hagámoslo con el equipo en este caso para identificar esos elementos. Si utilizáramos esa herramienta en la pizarra y la pusiéramos con solamente la pregunta, ¿esto existe o no existe? Nada más. No justifiquemos si es verdad o no es verdad. ¿Existe o no existe? Simplificamos la discusión. Yo sé que es difícil, también me ha pasado. En vez de enseñar la herramienta, en vez de enseñar el árbol, en vez de enseñar, como dice Javier, que te tardas meses en que digan, no, falta otra condición necesaria que también es importante, en mi opinión, y te quedas en la opinión dando vueltas como en los congresos y asambleas de los países. El uso de la herramienta sería más simple, ¿no? Pero
no puede hacerse abiertamente. O sea, el desarrollo del dibujo de esa herramienta se hace a puerta cerrada, se hace con las personas más comprometidas que tengan una capacidad abierta para hacer. Y si no las tienes, ya deberías empezar a analizar que tu primer paso es formar un nuevo equipo. ¿Por qué? Porque la cultura existente va a matar a la empresa. Esto en un caso familiar. Sí, yo quisiera aportarle a María Eugenia y a todos casos de vivencias personales vividas cuando yo era el director general de una empresa multinacional. Yo establecí una regla a partir de mis propias vísceras, digámoslo así, a partir de que mi padre era militar, en términos de la subordinación. Sí. La subordinación de los subordinados de uno, ¿qué para decir es? Cuando yo le diga qué hay que hacer, usted simplemente hace. Esa es la doctrina militar. Imagínense en una batalla los soldados diciéndole al capitán del pelotón, no, capitán, por ahí no es la cosa, es por acá. Los matan a todos. ¿Sí? Entonces tiene que ver con eso. La regla que quiero compartirles era muy simple y muy práctica. Ok, amigos, mi grupo directivo, ¿sí? Que todos me reportaban. Yo les dije, miren, yo voy a escucharlos a todos tratando de lograr un consenso entre todos y la discusión está abierta. Sin embargo, si al final de la discusión no hay un consenso generalizado, yo decido qué se hace. Obviamente teniendo en cuenta la discusión. Entonces, eso, María Eugenia, a veces la evidencia de que no hay consenso es la evidencia de que hay que tomar una decisión rápida, porque es que eso es un conflicto inherente. El que no, yo no estoy de acuerdo porque no entiendo esto, o explíqueme usted por qué no está de acuerdo. Si aún así no está, para mí, como en el ejército o en las fuerzas militares, el comandante toma la decisión, buena o mala, ¿sí? Y está atento a corregir lo que sale mal. Eso es la diferencia. Igual que en una batalla, si usted dijo que era por aquí y recibe fuego cruzado, ¿qué hace? Cambia de plan. Sencillo. Exacto. Muy a propósito de la palabra que usaste, post piloto, dijiste experimento. Recientemente hubo un experimento del escritor de Bullet Journal, esta herramienta que se está utilizando mucho en la tendencia del PKM, del Personal Knowledge Management, y propone el cambio de perspectiva o la redefinición del uso de las metas. Se llamaba definiendo metas significativas. ¿Ya? No es el mismo concepto de meta de teoría de las restricciones, ¿no? Pero me parece adecuado, porque no es la última meta. Y él propone que se definan las metas de una manera radicalmente distinta para evitar la frustración. Obviamente está centrado en el tema personal, pero creo que se puede llevar fácilmente a lo organizacional. Se usa las metas como puntos finales. Y él propone que se utilicen como faros intermedios. Y que nunca tienes que llegar al faro. Cuando estás navegando, tú no llegas al faro. No tienes que cruzar como en una posta en el camino los puntos de peaje, los puntos de control. Que utilices el establecer unas metas y el viaje entre el punto en el que estás, la situación actual, y la situación deseada, simplemente como un norte. Pero que asumas que no debes llegar a él, sino que te sirva de guía. Y si este experimento, que asumas que el viaje es un experimento, y que si este experimento no te lleva hacia donde deberías llevarte, se debe a que no has establecido lo que es verdaderamente importante. Y creo que eso es lo que falta muchas veces en la organización, que lo verdaderamente importante es que la empresa persista, es que la empresa continúe operando, tenga utilidades para empleados, para dueños, para clientes y para la sociedad, ¿no? Los 4 actores más importantes. Si la empresa desaparece, su propósito desaparece. Y si establecemos qué es lo importante en ese transcurso y tomamos las decisiones comparando contra ese importante, yo vería el paralelo inmediato entre negocios y la vida personal, es establecer la meta simplemente como ese faro, intentar, como dice en el experimento,
Y ahora vendría la pregunta que yo hacía la anterior semana cuando tuvimos lo del feriado. Estuvieron Daniel Ortiz y Daniel de Bono, y les hacía la pregunta, muy bien, ya tomamos una decisión previa, construimos un montón de capacidad y en esa capacidad trabajamos en que el cuello de botella sea satisfecho y empezamos obviamente a operar en función de ese cuello de botella o de la restricción en realidad. ¿Qué pasa con todo lo que quedó en demasía por debajo? ¿Cada cuánto, cada qué ciclo voy a tomar la decisión de deshacerme de él? Porque se convierte en un gasto operativo si permanentemente nunca llego a utilizarlo. Eso es un cambio, por ejemplo, en el norte. Mi experimento fue colocar el backlog, el buffer, previo a una restricción, y de repente durante más de un ciclo completo, es decir, durante más de una gestión, quedó inoperante una serie de recursos por corriente abajo. Entonces, había equipamiento que se encendía para mantener encendido por si ocurría la emergencia. Había gente que estaba de turno por si había una emergencia, ¿no? Y eso se convirtió en un gasto operativo durante un ciclo entero de la gestión y te aparece simplemente como gasto operativo. ¿En qué momento debo cerrar esa parte de la operación? ¿En qué momento debo hacerlo? ¿Cuándo evalúo hacerlo? Porque la pusimos por una buena razón. Si yo utilizo la meta de que la empresa debe mantenerse y persistir en el tiempo, y esto está afectando en el runway, en la cantidad de efectivo que tengo disponible por más de un número de meses específico, la lógica te dice, otra vez la lógica, la bendita lógica, te dice, deberías recortar ese gasto. Pero ¿en qué momento lo haces? Sí, yo creo que por la hora nos vamos a quedar con esa incógnita y propongo que con esa pregunta de Néstor de cuándo lo hace, dado que se supone que estás mejorando el rendimiento de la restricción. Yo tengo una hipótesis, no sé si el caso es o no, pero lo dejamos para la semana que viene, que tenemos que decidir si la semana que viene hay... no, todavía estamos antes de Navidad, o sea que debería haber Q&A. Así que, sin más ni más, pues entonces les agradezco toda la conversación. Jorge, muchas gracias por el estímulo con los druides y toda la colaboración y los comentarios y a veces la frustración, María Eugenia, que no deja de aparecer en lo que estamos tratando de mejorar. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Abrazos. Quedamos a la espera de esa presentación de Jorge que estuvo muy interesante. Sí, Jorge, si me la pasa a mí, porque yo no tengo los correos. mándamela a mí, Jorge, yo me encargo de repartir, no hay problema. Y si me regalas una copia para tenerlos en mis correos a ellos. Lo que voy a hacer es que hago yo un correo completo con todas las personas que estamos acá y ahí tienes los correos de todos. Sin problema. Jorge, creo que va a ser uno de los mejores regalos de Navidad que voy a recibir. Una cosa de pragmatismo adicional, fíjense, mi padre era oficial de la Armada Colombiana, ¿sí? Yo soy navegante por sangre, digámoslo así, ¿sí? Navegante a vela, ¿sí? Y me enseñó una cosa muy simple, pero muy práctica que tiene que ver con esto. Mijo, cuando usted está metido en una tormenta, hablando en la mitad del mar, sí, lo único que usted tiene que hacer es fijar un rumbo y seguirlo. No haga nada más. Cualquier rumbo que escoja lo saca de la tormenta. Lo que no puede hacer es coja para allá y luego para allá y luego nunca lo va a sacar de la tormenta. Exacto. Eso es algo muy, muy cierto. Fije un rumbo y manténgalo con la conciencia de que eso lo va a sacar al otro lado. Sí. Eso es muy poderoso. Es brutalmente poderoso y tan simple que es, ¿no? Mantenga un rumbo, uno solo, ¿ya? Y el rumbo que vamos a mantener es que todos los jueves a esta hora nos vamos a encontrar aquí en el Q&A, llueva, truene o relampaguee, con tormenta o sin tormenta. Así que viento franco, un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Excelente reunión. Abrazos. Chao, chao. Buenos días. Buenos días. Chao.